A ver, en el discurso presidencial se anunció que varias de las obras más grandes, las de gran envergadura, iban a trabajarse a través de esta modalidad gobierno a gobierno, government to government, que dio buenos resultados, por ejemplo, en el tema de organizar los Juegos Panamericanos, que venían bastante retrasados en fecha. Se logró apretar el acelerador en ese sentido. Y hay otras obras también que van a pasar por esa modalidad. La línea 3 y 4 del Metro de Lima, la nueva carretera central, etcétera. Pero muchos están criticando y diciendo que esto es prácticamente una abdicación a la posibilidad de que el Estado de manera eficiente pueda realizar obra pública. Vamos a hablar de ese tema, ¿no es cierto? ¿Por qué se apuesta por estos contratos gobierno a gobierno para la ejecución de las obras públicas más grandes? Cita Aguilera, que es profesora de SAN, está con nosotros para conversar de ello. Cita, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenida en Contacto. Buenas tardes, Juan Carlos. Gracias por la invitación. ¿Qué piensas tú de que el Estado opte por este tipo de modalidades ante la imposibilidad, parece, de poder ejecutar las obras de manera eficiente, rápida, sin corrupción, y pida auxilio o una tabla de salvación a otros estados? ¿Lo ves bien o te parece que es abdicar a una eficiencia en la gestión? A mí me parece, Juan Carlos, una alternativa válida, considerando la urgencia que se tiene por acortar la brecha de infraestructura, por traer al presente, hacer efectivos estos proyectos tan emblemáticos para el Perú, como es la carretera central, que como sabemos tiene años postergándose su ejecución, y la línea 3 y 4 del Metro de Lima, que a nivel de transporte público también tenemos una gran carencia. Me parece importante recurrir a este mecanismo, o válido recurrir a este mecanismo, además por el hecho de poder lograr, como dices tú, agilizar las contrataciones, también porque no podemos negar que nuestro personal del sector público todavía tiene carencias de aprendizaje, por decir así, para manejar proyectos grandes. Hay una transferencia de conocimientos necesaria que es parte de lo que se busca a través de estos convenios de gobierno a gobierno, adquirir. Lo que se busca es que los funcionarios de estos países extranjeros, los que salgan elegidos, que sí tienen experiencia manejando proyectos de infraestructuras grandes, puedan transferir conocimientos al nuestro personal, que, como repito, sí todavía hay un paso más que avanzar a nivel de capacitación respecto de nuestro personal, ¿no? Detallemos un poco cómo se manejan este tipo de contrataciones gobierno a gobierno. ¿Son funcionarios, me dices tú, de gobiernos extranjeros con expertise en obras públicas que vienen a asesorarnos y a decirnos cómo se hacen las cosas? ¿Son los gobiernos que en sus propios países licitan para que empresas extranjeras vengan al Perú? ¿Se trabaja con empresa local, con mano de obra local? ¿Cuál es exactamente el marco de esta modalidad? Tiene varios componentes esta modalidad. El principal componente es que efectivamente el gobierno extranjero designa un equipo de profesionales para que nos brinden asistencia técnica a los peruanos en la ejecución de los proyectos. Y esa asistencia técnica se traduce, por ejemplo, en la elaboración de los diseños de la revisión de los diseños de ingeniería que se necesitan para poder llevar adelante estos proyectos. Esa asesoría también se concreta en la manera de gestionar estos proyectos, no ejecutar los proyectos de infraestructura, gestionarlos, supervisarlos. Y hay un componente, además de la asistencia técnica, que tiene que ver con la organización de los procesos de selección para poder seleccionar a los proveedores que son los que van a ejecutar las obras. Es decir, no es que el gobierno extranjero va a hacer la obra. El gobierno extranjero lo que va a hacer es organizar y establecer las reglas
bajo las cuales se va a seleccionar los proveedores. Reglas que son más flexibles, pero que también dan transparencia, dan una idea de objetividad en la selección de los proveedores. Y estos proveedores se van a elegir bajo las reglas, como dije ya, que puso el país extranjero, no es bajo las reglas peruanas, que suponen pues unos procedimientos más largos, más rígidos, con mayores formalismos y que a veces impiden que se busque, se pueda encontrar a un proveedor en términos rápidos. Y no solamente rápidos, sino en el equilibrio que se tiene que encontrar. ¿Y se ponen condiciones, Sita, para que la prioridad la tengan empresas peruanas, manos de obra peruanas, se genere empleo para los peruanos o no necesariamente? Va a depender. Lo que se busca con los procesos de selección a través de esta modalidad de gobierno a gobierno es encontrar un equilibrio entre la calidad y el precio. Es decir, que el proveedor que salga elegido ofrezca ejecutar la obra con calidad y a un buen precio, que no necesariamente es el precio más barato, porque mucho se cree que una contratación es buena si ganó el postor con el precio más bajo. No necesariamente, tiene que haber un equilibrio entre calidad y precio. Entonces, se ponen condiciones orientadas a elegir al proveedor que acredite tener solvencia técnica, que acredite además tener solvencia económica, porque son proyectos emblemáticos que no pueden quedar a cargo de cualquier proveedor que luego no tenga recursos para poder implementar lo que se necesita para arrancar una obra, para no retrasarse por falta de pago. O para terminarla, ¿no? De obras inconclusas a medio ejecutar tenemos una lista inmensa. Exactamente, ¿no? Nuestra realidad, en parte, lo que nos muestra es que hay muchas obras que se han firmado los contratos, se han empezado las obras y de pronto ya no ves trabajadores en la obra, ves la obra abandonada, ¿no? ¿Cuántos, por ejemplo, proyectos de saneamiento que hemos visto con las zanjas abiertas en la calle y no se avanza? Muchas de esas obras pasan por esa situación porque a veces los proveedores no cuentan con una solidez económica y no pueden seguir inyectando recursos para poder avanzar. Entonces, bajo esta modalidad de gobierno a gobierno, se busca, con los procesos de selección que se van a desarrollar, la elección no solo de un proveedor que oferte el precio más barato, sino que tenga cualidades, calificaciones técnicas y además solvencia económica. Entonces, sí, lo que yo sí sé es que postulan tanto empresas peruanas como empresas extranjeras y ganarán las que puedan acreditar que son las mejores, ¿no? No hay un marco normativo que te diga que obligatoriamente se tiene que dar un puntaje mayor por ser peruanos. Eso no, eso va a depender del enfoque que se quiera dar a cada proyecto. Claro, no está prohibido tampoco. Yo te hacía esta pregunta porque en medio de esta coyuntura y el gran porcentaje de pérdida de empleo que ha habido por la pandemia, sería bueno que la mano de obra por lo menos sea peruana, ¿no? Para generar empleos en el país. Lo que pasa, Juan Carlos, es que yo creo que eso de todas maneras se va a dar. O sea, más allá de que salga elegida una empresa peruana o una empresa extranjera, la mano de obra, como dices tú, va a tener que ser local. La mano de obra, el personal obrero, el personal técnico e incluso el personal profesional va a tener que ser personal local porque saldría muy caro que traigan contingentes de personas para trabajar en Perú. Claro, lo que pasa es que más allá de la mano de obra, sí se necesita una empresa que sepa ejecutar este tipo de proyectos, que sepa dirigirlos, que sepa de gerencia. Y creo que por eso es importante apuntar a mecanismos de selección más flexibles y además porque estos contratos de ejecución de obra propiamente que se suscribirían a partir de esta selección van a tener herramientas que se usan ya a nivel internacional como modelos de contratos internacionales que permiten mayor flexibilidad para que la obra no se entrampe por cuestiones formales, sino que permitan a las partes adecuar el contrato para lograr los avances, que estimulen al contratista, que motiven al contratista para terminar a tiempo y no entren dilaciones innecesarias. Claro, eso extremo que en nuestra legislación tiene la parte legal versus la parte ejecutiva de la obra, ¿no? Y que a veces se ha vuelto un lastre más que un motor. Exacto, y es por eso que también en la normativa nacional, te comento, Juan Carlos, para los proyectos especiales de inversión pública
que es una lista de proyectos que se van a priorizar, también ya se está implementando este tipo de modelos de contratos internacionales que permitan, como dices tú, no entrampar, no entorpecer la ejecución de la obra, el avance de la obra por cuestiones meramente formales, como lamentablemente ocurre con muchos de los contratos que se sujetan bajo la normativa nacional. Ahora, a la par de que estamos optando por este sistema para justamente agilizar obras que necesitamos, tendría que verse justamente el revisar la normativa, la ley de contrataciones del Estado para hacerla más ligera y eficiente, y también en cuanto al material humano, ¿no es cierto?, que hay en el gobierno central y en las regiones respecto a poder de gestión, ¿no? Sí, es correcto. Yo el martes escuché a la ministra de Economía justamente hablando de estos temas, y ella anunció que ya se estaba haciendo una revisión del marco normativo y que se estaba proponiendo una modificación sistemática al marco normativo de contratación pública local, porque somos conscientes, las personas que trabajamos en contratación pública, ya sea del sector público o del sector privado, de que estamos bajo un modelo tradicional que tiene que ser modificado, tiene que repensarse para apuntar hacia mecanismos más eficientes de selección de proveedores y de ejecución de contrato. Tenemos que aspirar a que podamos nosotros mismos, con la transferencia de conocimiento, o sea, son dos cosas. La norma no es solamente el problema, también es que tengamos personal capacitado para ejecutar para implementar, para aplicar esa normativa. Entonces yo creo que se trata de la modificación de la normativa para poder mejorarla, y ya el Perú está avanzando en eso, y además ir de la mano con la mejora en la capacitación de los funcionarios públicos, y creo que en eso va a ser muy determinante servir, que cada entidad pública se comprometa a capacitar a su personal, que el mismo personal ponga de su parte, y que tampoco haya tanta rotación de personal, porque lo que a veces ocurre es que ya el personal se capacita y de pronto cambia la autoridad, que es la cabeza, y cambia todo el mando medio y de ahí para abajo. Exactamente, y eso ¿a quiénes perjudica? Nos perjudica a todos, porque los recursos públicos no se terminan usando de la manera más eficiente. A mí, por ejemplo, me parece muy importante que el personal que, por ejemplo, trabajó en el proyecto Panamericanos, el personal peruano que trabajó en la institución, en la institución peruana, es personal que ya adquirió una experiencia importante, porque, claro, hubo transferencia de conocimiento del Reino Unido al Perú en la organización de los Juegos, y ese personal, por ejemplo, está ya en aptitud de poder contribuir, de poder sumar para sacar otros proyectos emblemáticos, en este caso la reconstrucción del norte. Como sabemos, también se ha suscrito un contrato gobierno a gobierno, y estoy segura que el personal que recibió esta transferencia de conocimientos a raíz de los Juegos Panamericanos, el personal peruano, va a poder avanzar mejor con los nuevos proyectos de infraestructura que se implementen, porque ya están capacitados, ¿no? Lo importante es aprovechar ese conocimiento ya adquirido. Sí, perfecto. Y ojalá aspiremos a que cuando se hagan estos contratos gobierno a gobierno sea el Perú el que dé el asesoramiento a otras naciones que se quedaron atrás. Eso sería el haber aprendido en todo este tiempo cómo se hacen las cosas bien. Eso es un muy buen punto, Juan Carlos, porque otra de las aspiraciones cuando se celebran estos contratos de gobierno a gobierno es mejorar los canales de cooperación con otros países. Y no solamente ser ya nosotros, como dices tú, los receptores del conocimiento, sino luego también poder replicarlo en la región. Perú, por ejemplo, a nivel de contratación pública tiene muchos avances respecto de otros países. Muchos otros países de la región a nosotros nos miran como un referente. Y yo creo que, como dices tú, si logramos posicionarnos como un país que tiene la capacidad de llevar adelante proyectos de infraestructura relevantes, otros países nos van a buscar también, como ahora nosotros estamos buscando a los otros, ¿no? Así es, de alumnos a profesores. Muchas gracias, Cita, hacia eso deberíamos aspirar. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Cita Aguilera, profesora de SAN, hablando de esta nueva modalidad que tanto se ha mencionado en estas últimas semanas a raíz de la firma del convenio gobierno a gobierno con el Reino Unido para la reconstrucción del norte, y de lo dicho por el presidente de la República en su discurso, que adelantó que algunas de las obras más importantes de infraestructura que se van a lanzar
como las líneas del metro y la carretera central van a también estar en el marco de este tipo de operaciones. 3:36, cerramos nuestro bloque económico.